¿Cuál es la diferencia entre un multiverso y pensar en una realidad multidimensional? Porque quizá yo tengo más o menos una idea, pero a lo mejor alguien que está allá afuera completamente no tiene idea de a lo que se refiere, ¿no? Estas dos palabras distintas. ¿Cómo nos explicas un poquito esto? ¿Qué es entender que en esta realidad hay diferentes dimensiones? ¿Cuántas dimensiones hay? O por lo menos cuántas has encontrado. Y cuéntanos un poquito de esto. Ok, pues mira, saber cuántas hay es muy difícil, ¿no? O sea, más bien cuántas a lo mejor alguien piensa que hay, pero desde mi punto de vista, pues existen tal vez infinitas dimensiones. Ok. Y para entenderlo así en términos, pues como tú dices, de más tranquilos de un niño, pues simplemente incluso lo que dice la matemática es la primera dimensión es un punto, ¿no? La segunda dimensión es una línea. La tercera dimensión ya estamos hablando de largo, ancho y profundidad. En la segunda dimensión solamente hablábamos de largo y ancho. Okay. La cuarta dimensión ya se habla de que entra el factor espacio-tiempo, ¿vale? Y la quinta dimensión está como un poquito en el limbo, ¿no? O sea, es difícil explicar la quinta dimensión, ¿no? Okay. Siendo sinceros. O sea, muchísimas personas hablan que esta quinta dimensión tiene que ver con la unidad del todo, ¿no? Pero bueno, yo siento que es un poquito complicado de explicar porque ya no tiene que ver con estos sentidos. De hecho, los sentidos fueron desarrollados, yo siento, para que tú conozcas esta tercera dimensión, ¿no? Sí. Ya sea a través de cualquiera de los sentidos, puedas identificar esta tercera dimensión. Y para que tú como ser humano, después de que pasaste de ser, imaginemos, ¿no?, un punto y una línea, y ahora eres un volumen, después de que lograste ser un volumen, puedas entender cómo funcionan muchísimas cosas de este universo, ¿no? Cómo se puede entender desde mi propio ser y de todo lo que yo voy a experimentar, entendiendo qué represento al universo, pero cómo yo voy a vivir ciertas experiencias en esta 3D. Claro, ¿no? Para eso son los sentidos que te dejan entender la cuarta, ¿no? Sí, aunque hay muchas teorías, o sea, por decir, hay teorías que dicen que los sentidos te ayudan para entender la cuarta dimensión. Ok. Pero hay personas que dicen que no, que más bien los sentidos son los que te mantienen en esta tercera dimensión y no te permiten conocer la cuarta dimensión. Ok. Todo esto empieza porque resulta que en círculos espiritistas de por ahí de los 1800, que se empiezan a hacer muy fuertes, empiezan a tener contacto, se cuenta, con espíritus. Okay. Y estos espíritus les dicen, cuando empiezan a tener contacto, sobre todo uno de ellos muy importante es Allan Kardec. Y Allan Kardec era un científico, y esta persona, cuando escucha hablar de los espíritus, primero entra como muy, no, esto no puede ser posible, esto es mentira, pero después se da cuenta que existe algo muy interesante y utiliza todas las bases científicas que él conocía para desarrollar libros, y donde dice, yo voy a utilizar la ciencia para ver de qué se tratan estos espíritus, y se da cuenta que muchísimas personas hacen canalizaciones donde se les meten espíritus y empiezan a comunicarse con él. Okay. Pero lo más interesante de todo esto es que él se da cuenta que estos espíritus no solamente hablan pues tonterías, ¿no?, sino de repente se da cuenta que dicen, oye, acabo de ver un espíritu hoy, una persona, más bien una persona que canalizó un espíritu y me contó algo acerca, ejemplo, de Dios, ¿no? Y después me fui a otro país donde otra persona se le metió otro espíritu y me dijo la misma cosa de Dios. Okay. Entonces le empezó a llamar la atención eso y dijo, yo lo que voy a hacer es tratar de unificar y ver cuántas veces se repiten este tipo de definiciones para ver si de ahí puedo determinar yo una definición de cosas muy trascendentales, ¿no? Ejemplo, Dios. Y algo que le llama la atención es que pues sí empiezan a coincidir muchísimas cosas. Y una de las cosas que coinciden es que le dicen que los espíritus vienen de la cuarta dimensión. Okay. Y ellos son los primeros, antes que la ciencia, antes que las matemáticas, antes que todo, que empiezan a hablar de una cuarta dimensión. Yeah. Y es el contacto con estos espíritus que existen en esta cuarta dimensión. Es un poquito difícil explicar la cuarta dimensión porque nosotros estamos en un cuerpo
que está diseñado para percibir la tercera dimensión. Ya. Difícil de ver cómo a través de estos sentidos puedo yo tener acceso a la cuarta dimensión. Hay algunas teorías, ¿no? Incluso algunas teorías hablan de que como la cuarta dimensión se dice que además del espacio y tiempo, que ahí está el espacio y el tiempo, se habla de que también está como algo adicional, como si fuera también una dimensión adicional, ¿no? Y en esta dimensión adicional se cree que cuando tú mueres te vas a esa dimensión adicional. Okay. Y esa dimensión adicional no está en ningún otro lugar, sino está aquí mismo. Por eso muchas personas se cree que tienen contacto con estos espíritus, y es lo que se empezó a dar cuenta Allan Kardec, y que estos espíritus no nada más estaban ahí, sino se comunicaban con nosotros todo el tiempo. Okay. Pero nosotros no teníamos aún los medios de la comunicación más que la mediumnidad, que solamente lo desarrollaban algunas personas. Y este concepto de la cuarta dimensión después se pasa por muchas etapas, y un día un matemático, haciendo algunos cálculos, se da cuenta que la cuarta dimensión a lo mejor no se puede ver, pero sí se puede calcular. Y este matemático empieza a hacer algunos cálculos y dice, yo les puedo comprobar a través de las matemáticas. Es todo un tema bien interesante. Sí, sí, sí. Yo te puedo decir que a través de las matemáticas yo puedo comprobar que la cuarta dimensión existe. Ya. No te la puedo mostrar porque no tengo los elementos más que las matemáticas y las fórmulas para decirte que esta cuarta dimensión existe. Y él también dice, bueno, pues no solamente me voy a quedar ahí, sino que le voy a pasar la bandera a la física, porque la física también tiene que ver la forma en que esto existe, la cuarta dimensión. Y los físicos empiezan también a tratar esto, ¿no? Y entonces estamos hablando de que esto sucedió pues a principios del siglo XX. Entonces los físicos empiezan, y era un temazo, o sea, toda la gente, o sea, imagínate, matemáticos, físicos, pintores también ahí estuvieron bien metidos, intentando saber qué era la cuarta dimensión. Era un gran tema para toda la sociedad. Y todo el mundo estaba diciendo, ¿cómo podemos descubrir esta cuarta dimensión, ¿no? Cuando la ciencia y los físicos empiezan a desarrollarla, empiezan a desarrollar también teorías y todo esto, se cuenta la historia que existieron algunas personas que fueron más allá. Okay. Y que lo que lograron era que tuvieron contacto que no era físico, ni siquiera de mediumnidad, sino que ya tenía que ver con la magia. Y a través de la magia pudieron contactar con esta cuarta dimensión. Pero les fue muy mal a algunos, sobre todo a uno le fue muy, muy mal, que hizo todo un tratado, toda la gente se lo compró, salió en los periódicos por todos lados, pero lo que no les gustaba era que esta persona hacía trucos de magia que pues, les parecía que salían como del diablo, dirían por ahí, ¿no? Porque lo que él hacía era estos trucos de magia que a veces pensamos que son muy básicos, pero que a lo mejor nos hablan de la cuarta dimensión y nos han dicho que son trucos de magia simples, ¿no? Él lo que hacía era desaparecía monedas y dicen que los mandaba a la cuarta dimensión, que no se podía ver, pero simplemente de un momento a otro los pasaba a la cuarta dimensión. Okay. Y también él ponía pizarrones donde él te decía, este es el pizarrón, y ahorita como la cuarta dimensión es la dimensión también de los espíritus van a empezar a escribir. Entonces llegaba y empezaba a escribirse solo en los pizarrones. Yeah. Y la gente se empezó a espantar y dijo, no, este cuate nos está mintiendo, ¿no? Ese es casi está haciendo quién sabe qué cosas, pero no queremos, y lo empezaron a perseguir. Por otro lado, la pintura también estaba desarrollando el conocimiento acerca de esta cuarta dimensión. Querían representarla de alguna forma, entendiendo cómo funcionaba esta cuarta dimensión. Y existieron muchos movimientos, ¿no? Como el cubismo, como futurismo, que le llaman, que lo que querían hacer esos grandes pintores era cómo yo puedo representarte la cuarta dimensión en una pintura. Algunos, los futuristas, decían que se podía representar entendiendo que es el espacio y tiempo, como un fotograma. No sé si has visto esos como fotogramas, sí, donde se toman varias fotos. Una persona que va corriendo le toman varias fotos, ¿no? Y se ve todo el movimiento. Sí. Entonces quisieron pintarlo así. Y ese fue el movimiento del futurismo. Y luego vino el movimiento del cubismo, que lo que decían es que más bien ellos creían que sí tenía que ver con el espacio y tiempo, la cuarta dimensión, pero más bien ellos creían que tenía que ver con una dimensión adicional.
Y siento yo que hicieron como muchos esbozos por intentar, por eso a veces cuando ves el cubismo está como loquísimo, ¿no? Como muchos planos que se cruzan y no tienen mucha simetría y todo esto, pero era como desde la tercera dimensión intentar tener un esbozo de la cuarta dimensión. Pero es difícil, porque no dejamos de ser seres humanos que estamos en una 3D. Y recuerdo ahorita el ejemplo que existe un ejemplo ahí de la ciencia que dice que si tú... imagínate que tú estás en un cuarto, como en el cuarto que estamos, ¿no? Okay. Y de repente en ese cuarto existe una mesa. Y arriba de la mesa existen figuras, arribita de la mesa, existen unas figuras geométricas en 2D que se están moviendo en esa mesita, ¿no? Y obviamente ellos solamente tienen conocimiento de la 2D. Pero afuera de esa mesa, tú estás en 3D. Claro. Y tú sabes perfectamente que ellos se están moviendo y que se pueden trasladar incluso de esa mesa hacia otro lugar. Pero ellos no lo saben porque solamente ven la mesa y solamente se está trasladando en esa mesa. Claro. Tú puedes llegar desde la tercera dimensión, tomar uno y sacarlo. Y esa persona, bueno, no esa persona, más bien esa figura geométrica va a sentir que fue trasladado de un lado a otro. Pero no va a saber nunca cómo pasó, porque no tiene acceso a la tercera dimensión. Entonces lo mismo puede pasar, o lo mismo pasa más bien en la cuarta dimensión. Claro. O sea, nosotros podemos tener un ligero esbozo, ¿no? Ya sea a través de las fórmulas matemáticas, a través de la pintura, pero siento yo que son esbozos, que no quiere decir, y que yo siento que por eso estaban tan interesados en todo esto, que los seres humanos no podamos, pero esa es una teoría, ¿no? Que los seres humanos podamos desarrollar algo dentro de nosotros mismos, porque a final de cuentas lo que crees lo creas, ¿no? Que nos permita ya tener un contacto más directo con esta cuarta dimensión y este conocimiento más profundo de cómo funciona la cuarta dimensión. Okay. Algunas personas manejan que un principio es el eterno presente. Cuando tú estás en el eterno presente, ya no estás en el pasado, tú puedes mantenerte en esta 3D conectado a la cuarta dimensión, ¿no? Eso es una de las fórmulas que puedes lograr para tener este conocimiento.